Buenos días, tardes, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Agradecerle a la universidad esta invitación, sobre todo a mi amigo el profesor Javier del Castillo, que me hizo favor de invitarme para platicar con ustedes acerca de este tema tan de moda que está viviendo actualmente México, que refiere, por supuesto, a lo que es la situación del periodismo, la crisis que estamos viviendo. Sé que hay grupos, no nada más que se están formando en el periodismo, sé que hay futuros abogados, futuros psicólogos, criminólogos también, de idiomas. Trataré pues de hacer este tema más extensivo, no tan focalizado a lo que sería el periodismo, a fin de que pues pueda causar un poco de interés en todos ustedes y que consideren el ejercicio periodístico no algo tan ajeno a ustedes, sino que lo vean también como parte de esta cotidianidad en la que estamos viviendo los mexicanos. Antes que nada, quisiera llegar al punto de la reflexión, antes de comenzar a discernir un poco sobre lo que está pasando en la situación que vive el periodismo. Sí quisiera hacer un punto de reflexión en lo que se refiere a el periodismo, qué tanto nos sirve o qué tanto es modelador de la sociedad actual. El periodismo no nada más consiste en informar. Yo considero, tras 30 años de trabajo periodístico, que el ejercicio periodístico es el molde en el que toda la sociedad finalmente se cataliza para poder converger en lo que aspira a ser. Es decir, en la medida en que tengamos la fuerza para modelar un periodismo democrático, un periodismo transformador, en ese sentido vamos a tener la fuerza para reconocernos como una sociedad democrática y transformada. Sin el periodismo, igual que cualquier otro ejercicio público de poder, no se podría llegar a una sociedad equilibrada en sus relaciones entre órganos de poder y sociedad en general. Por eso considero que sin el periodismo, ninguna sociedad democrática puede estar avanzando hacia el fin principal, que es la convivencia sana y armoniosa entre sus partes. Creo que sin el periodismo, las sociedades completas estarían encaminadas no a un exterminio, sino a un estado de barbarie social en la que viviríamos. Por eso considero que todas las actividades sociales, cualquiera que sean, siempre estarán encaminadas al fortalecimiento de esta actividad. Ninguna actividad humana, hablo de las que se forman desde la academia, puede estar desligada o desproporcionada de lo que es la actividad informativa. Por esa razón, a todos nos compete ser de alguna forma parte de ese modelo transformador de la sociedad. Lo mismo el ingeniero, lo mismo los arquitectos, los abogados, los criminólogos, los psicólogos, son partes fundamentales para ir modelando lo que es el periodismo. Bajo ese punto de reflexión de lo que es el periodismo, quisiera tocar, antes de llegar a lo medular de esta plática que pretendo hacer en un intercambio constante de ideas con ustedes, quisiera decir cuáles son los riesgos que actualmente enfrenta el periodismo en la sociedad, en la mexicana me refiero. El principal riesgo que enfrenta actualmente el periodismo refiere únicamente a lo que es la violencia. La violencia creo que es el foco principal bajo el actual modelo de sociedad que vivimos, en donde estamos desfasados. La situación de violencia que viene no nada más de las células criminales, sino del propio Estado, es la que ha llevado
al periodismo al estado de crisis en el que se encuentra. México tiene un estado de crisis, debemos reconocerlo. Creo que no es en vano hablar de que del 2000 hasta septiembre del 2019, en México han ocurrido 152 asesinatos de periodistas. Solo en el 2017 fueron 17 periodistas, en el 2018 fueron 18 periodistas los asesinados. En lo que va de este 2019, ya son 13 los periodistas que han sido ejecutados en todo el país. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo en México para que estemos pagando esta cifra tan alta de sangre en lo que se refiere al asesinato de periodistas? ¿O acaso es pues normal que tengamos que pagar con la vida de los comunicadores para que la sociedad tenga que estar bien informada? Yo creo que no. Yo creo que no es natural el estado de violencia que estamos viviendo. En México, no lo digo yo, sino lo dicen las organizaciones más importantes de defensa de los derechos humanos, de los derechos de periodistas, como Artículo 19 o Reporteros Sin Frontera. México se ha convertido en uno de los principales países para ejercer el periodismo, pero se ha convertido principalmente en el primer país para ejercer el periodismo sin que esté en guerra. Gracias. Esa situación nos debe de llevar a un punto de reflexión para tratar de encontrar cuáles son las causas y las principales amenazas y agresiones que estamos viviendo los periodistas. Otra cifra más alarmante que se suma a la de estos asesinatos de periodistas que llevamos en los últimos, del 2010 al 2019, en los últimos 19 años, es lo que se refiere a agresiones. En México, de acuerdo a la Procuraduría General de la República, ocurre un una agresión a un periodista que puede ser desde una amenaza de muerte, una violación a sus cuentas de redes sociales, una violación a su teléfono, mensajes intimidatorios o violaciones a su domicilio, robo, secuestro, extorsión, privación ilegal de la libertad, ocurren uno cada 30 minutos. De esa dimensión están siendo los agravios a los periodistas. Es decir, que mientras estemos aquí platicando del tema, por lo menos en el país, 2 periodistas van a ser agredidos en la próxima hora. Y eso es resultado no nada más de la creciente ola de violencia que se da en el país, sino también es resultado de la complicidad con que el Estado actúa. México es un país sui generis en cuanto a la agresión a medios de comunicación, porque justamente en esa agresión no nada más intervienen los poderes fácticos, llámese empresas, llámese medios de comunicación, llámese iglesia, también interviene el propio Estado. Los actores del gobierno, funcionarios públicos de los niveles estatales y municipales, principalmente, son los que más agreden a los comunicadores. Y la principal agresión que se manifiesta contra los propios periodistas va siempre, primero, en el sentido de la negación de la información, luego en el sentido de la agresión y tercero, en el sentido de la amenaza. Tras estas formas veniales de obligar a la censura, vienen las formas más crueles, que es el asesinato, el secuestro, la desaparición y el desplazamiento. El desplazamiento es uno de los temas que a lo mejor no nos hemos fijado mucho en los últimos años, pero que ha venido en forma alarmante, creciendo de manera muy considerable. El desplazamiento consiste cuando un periodista sale de su lugar amenazado de muerte por el crimen organizado o por los actores del gobierno estatal, principalmente las policías, para que no ejerza más su ejercicio periodístico en aquella región. Del 2000 a septiembre del 2019, en México han ocurrido 782 desplazamientos. Es decir, 782 periodistas fueron obligados a dejar su región por amenazas de muerte.
No solamente fueron 782 periodistas las víctimas de este desplazamiento en los últimos 19 años. También en ellos se incluye a esposas, a hijos, a esposos, a padres, a madres, que se tienen que desplazar a veces con aquellos periodistas que van. En suma, a esos 700 y tantos periodistas que han sido desplazados en los últimos años, se suman otros 5,000 víctimas, otras 5,000 personas como víctimas de ese desplazamiento. Y es un desplazamiento que no ve el gobierno, que no ve el Estado, y no lo ve porque el propio Estado es parte pues fundamental de esto. Yo soy periodista desplazado. A mí me desplazó de mi región el narcotráfico. A mí me desplazó de mi región el narcotráfico conjugado a veces con los actores de gobierno, donde el gobierno fue mi principal agresor. Yo fui encarcelado durante 3 años por hacer un ejercicio periodístico. Estuve preso en la cárcel de Puente Grande, en el Penal Federal de Puente Grande, en el estado de Jalisco, de mayo del 2008 a mayo del 2011. Fueron 3 años y 5 días los que viví en la cárcel, donde el Estado me trató como un criminal, cuando el único delito que yo cometí fue hacer mi trabajo periodístico en la forma en que yo consideraba. Para que entendamos un poquito mejor cómo está la violencia en el país, voy a platicarles un poco de mi experiencia personal, con el único afán, no de la revictimización fácil, ni tampoco de desalentar a quienes están aspirando a ser periodistas en los próximos años, sino únicamente con un afán de aporte a este debate interno que hoy vive aquí esta escuela sobre las condiciones que vive el periodismo. Y aquí hago un punto de reflexión básico que de veras agradezco a la universidad el hecho de que se dé esta posibilidad de darle un espacio a una voz que ha sido señalada de locura en algunos casos, de resentido en otros, o que ha sido señalada de delincuente en otros más, o de un falso periodista, pero que sin embargo yo considero, y estoy cierto de ello, soy un periodista nada más que intenta dejar en claro cuál es la situación del periodismo actual. Reconozco a la universidad esta decisión de permitir a ustedes platicar con un periodista que ha sido crucificado por las redes sociales y por los propios medios de comunicación y que ha sido señalado de todo, porque esta misma conferencia, no conferencia, esta misma plática, esta misma exposición de pensamientos que vengo a hacer aquí con ustedes, se me ha negado presentarla después de que se supo su contenido en universidades de avanzada, como la Universidad Iberoamericana, como la Universidad La Benemérita de Puebla, o como la Universidad Michoacana, o como la Universidad de Guanajuato, que no se han dado la posibilidad de abrir estos temas de debate con el alumnado solo porque tocan un tema medular, que es el narcotráfico. El narcotráfico, no podemos negarlo, es parte de nuestra cultura. No es que todos seamos narcotraficantes, es que todos tenemos que vivir con una sociedad que está pigmentada en muchos de sus aspectos por esa actividad delincuencial que hoy, a la fecha, ocupa a por lo menos 170,000 personas, 170,000 personas en México están dedicadas de lleno a la actividad del narcotráfico. Si lo vemos de forma fría, 170,000 personas son más que los que ocupa la planta automotriz, o son más los de los que ocupa la planta embotelladora, o son más de los que ocupa la planta minera. Entonces, hablar de 160,000 personas que viven y dependen del narcotráfico, eso convierte ya en sí en un grave problema
la situación del país. Y a causa del narcotráfico, bueno, es que se ha dado toda esa cultura que hoy conocemos, que va desde, y que no es en un afán peyorativo, pero que sí debemos de reconocerlo, que se ha querido dar de esa forma por nuestra sociedad a veces tan mocha, no sé si me explico lo que es mocho, ¿sí? Una sociedad mocha en la que cuestionamos pero amamos por dentro lo que está pasando. Es decir, ¿quién de los que estamos aquí no siente alguna simpatía por algún narcotraficante? Todos tenemos una simpatía por un narcotraficante. Es más, todos tenemos un narcotraficante favorito. Todos tenemos, o queremos al Chapo, o odiamos al Mayo, o queremos a Rafael Caro Quintero, o odiamos a Ovidio. Pero todos en nuestro interior tenemos esa forma. Y no es malo porque finalmente esto es lo que nos ha plasmado nuestra sociedad. Esto es lo que nos ha dejado nuestro entorno, nuestra cultura, nuestras películas, nuestro cine, nuestro periodismo, nuestros libros. Y hacia allá es a donde quiero llegar. Ese periodismo, el narcoperiodismo, que es el que hoy se cuestiona tanto, es el que finalmente se está escribiendo lo que es la historia de México. De aquí a 20 o 30 años, habrá quien tenga que recurrir a los anales de los libros o de los periódicos para reconocer qué pasó en México a través del periodismo, qué pasó con el narcotráfico y cómo fue que éste transformó a la sociedad. Entonces, gran parte del problema que tenemos actualmente en México, en el periodismo, casi siempre lo queremos atribuir al narcotráfico, pero no siempre el narcotráfico es el que está detrás de todas las agresiones a los periodistas. Detrás de las agresiones a los periodistas está, en la mayoría de los casos, el Estado y sus representantes, policías o gobiernos locales o estatales. Les comentaba mi historia. Yo fui encarcelado y a mí no me encarceló. Yo fui agraviado y a mí no me agravió el narcotráfico, a mí me agravió el Estado. Yo fui encarcelado por decisión presidencial cuando en México gobernaba Felipe Calderón Hinojosa. Yo tenía un periódico, era director de un periódico en La Piedad, Michoacán, periódico El Tiempo. Era un periódico diario, 24 planas, monocromático, donde trabajábamos 14 personas, entre reporteros, repartidores, diseñadores, voceadores. Yo allí ejercía el periodismo como lo establece la conciencia, porque ni siquiera hay una ley en la que se establezca cómo debemos ejercer el periodismo. Bajo mi conciencia yo sabía que tenía que decir todo lo que sabía, y bajo esa conciencia entonces me dediqué a hacer ese tipo de periodismo. Como periodista de pueblo, comencé a hacer lo que me dictaba la conciencia, y el tema principal hacia el 2008, hacia abril del 2008, era principalmente la guerra contra el narcotráfico que en ese momento había abierto Felipe Calderón. Felipe Calderón, un michoacano al que yo conocía desde hacía tiempo, no en forma personal, sino por su función pública que había tenido ya como diputado y como secretario de varias dependencias de Estado, pues ya conocía yo su trayectoria, y eso para mí se convirtió en un apetito periodístico de seguir su vida personal. Como periodista comencé a dar difusión de lo que pasaba en el entorno de la familia de Felipe Calderón, y eso me llevó a descubrir una relación que tenía Felipe Calderón, la hermana de Felipe Calderón, Luisa María Calderón Hinojosa, que luego fue senadora, conocida como Cocoa Calderón, la relación que tenía ella con un narcotraficante michoacano de nombre Servando Gómez Martínez, La Tuta, el jefe fundador de los Caballeros Templarios y que fue también parte de la familia michoacana. Mi error como periodista fue ese, el que han cometido muchos otros periodistas que hoy están asesinados, nada más que yo sí lo puedo contar. Mi error fue difundir creyendo que en México se podía abrazar uno a la libertad de expresión. Entonces, cuando publico la relación que había entre entre Luisa María Calderón, hermana de Felipe Calderón, y Servando Gómez Martínez La Tuta, jefe de los Caballeros Templarios, es cuando vienen para mí las consecuencias. Un grupo de la policía ministerial me secuestró
en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, límite con Cuerámaro y La Piedad. Me secuestró y me mantuvo desaparecido durante 72 horas. Ese grupo que me secuestró actuó bajo la actuación de alguien. Yo conocí al que me secuestró, era un comandante de la Policía Ministerial de Guanajuato, que era mi fuente. Como periodista, ya no tan novel, sino más bien tratando de ser algo experimentado, aún así caí en la trampa. El comandante, que era mi fuente informativa, un día me citó, el día 7 de mayo del 2008, me habla mi teléfono y me cita a las 8:45 de la mañana. Me dice, Lemus, tengo una información, son unos muertos. El error de los periodistas, ese es un error grave, el error de los periodistas es que siempre nos sentimos policías ministeriales, agentes del Ministerio Público o jueces, y siempre queremos actuar con la prontitud de un policía y queremos inmediatamente acudir al lugar de los hechos y hacer presencia como si de nosotros dependiera que se levantara o no un cadáver. Yo no tenía por qué acudir de manera tan rápida como me lo había pedido el comandante, sin embargo fui de manera rápida porque así me nacía en mí, estaba joven en aquel tiempo. Cuando acudo a la cita con el comandante, que fue justamente en el poblado de Santa Ana, Pacueco, en Pénjamo, Guanajuato, encuentro un comandante serio, seco, que al dirigirme pues lo desconocí prácticamente y le pregunté que de qué trataba. Me dijo, vente, te tengo unos muertos, y quiso jalarme hacia la camioneta. Yo le dije, espérate, vamos a desayunar, porque siempre que nos veíamos, era mi fuente, era mi amigo. Y siempre que nos veíamos, desayunábamos. Nos fuimos a los tacos de siempre. Todavía pagué los tacos, 72 pesos por 2 Coca-Colas y 4 tacos de cabeza. Pagué los tacos y le dije, ahora sí, él no comió, yo sí me comí mis tacos. Él no comió y luego de eso me dice, vente, y me jala hacia el lado de la camioneta. Perdón, me jala hacia el lado de la camioneta, yo me saqué de onda y me dice, ¿sabes qué? Ya te cargó la chingada. Lo entendí perfectamente en ese momento. Lo entendí cuando me voltea de la mano con un movimiento rápido de esos que hacen los policías, no podría decir cómo fue, pero en menos de lo que lo cuento, yo ya estaba de espaldas, de frente a la camioneta, contra la cajuela de la camioneta, con las manos por detrás, y ya me estaban sujetando otros 2 de los policías que acompañaban al comandante. No recuerdo cómo fue, pero me subieron a una camioneta, a la batea de una camioneta, me llevaron esposado y me pusieron una capucha en la cara, me llevaron desde Santa Ana, Pacueco, en los límites con La Piedad, Michoacán, me llevaron hasta no sé dónde, porque circulamos por espacio de 45, 50 minutos a lo mejor, calculo yo que en ese tiempo fue. Como periodista uno es un perro de la calle y conoce bien los recovecos de los caminos y las carreteras. Y yo sabía que me llevaban por una carretera, por la carretera federal hacia Guanajuato. Yo siempre supe que estuve en Guanajuato, entre La Piedad y Guanajuato, y que en Guanajuato me llevaron a una casa de seguridad, no sé cuál sería, porque la casa olía a muerte. En esa casa el comandante me bajó en peso y me entregó a un sujeto, y solamente recuerdo que le dijo, ahí te lo dejo y chingatelo pronto. Yo sabía de qué trataba. El que me recibió no me dijo nada, me llevó con mucho cuidado hacia adentro de la casa, pues yo estaba sin ver nada, me llevó con mucho cuidado y me depositó en algún lugar, me quitó zapatos, bueno, me dejó en calzones, punto. No sé cuánto tiempo pasó, yo recuerdo que pasaron días, yo dormía y no dormía y me quedaba
esperando el ruido de algo, pero nunca llegaba nada. Tenía mucha sed y a veces me arrimaba, porque le pedía de beber agua, me arrimaba una botella como esta, y entonces yo bebía, y no sé qué pasaba. Yo más recordaba y pensaba mucho en mi hija, qué iba a pasar con ella. Yo sabía que me iban a matar, porque en ese momento nadie de los que me custodiaban, que yo calculo que eran por lo menos 2 o 3 personas, porque escuchaba voces distintas y sentía manos distintas a veces que me acomodaban de un lugar para otro. Yo sabía que me iban a matar porque ninguno de los que me cuidaban me estaba agrediendo, ni me estaba haciendo, ni me golpeaba, ni me gritaba, ni me hacía nada. Esa era la prueba para mí, la más clara de que iba a ser ejecutado en ese espacio. No sabía cuándo. No sé cuánto pasó, después supe que fueron 72 horas los que estuve ahí entre esperando y entre que si llegaba la muerte, que si llegaban por mí, que lo que pasara. Escuché luego un ruido de una camioneta y escuché una voz que decía, que preguntaba otra vez por mí, que le decía el comandante, reconocí la voz. Para entonces yo ya no tenía la capucha, ya me habían quitado la capucha y me habían puesto una venda en los ojos. Y el comandante le preguntó, ¿ya te lo chingaste? Y el otro dijo, no, estamos esperando a Z no sé qué número. Pero sí recuerdo que dijo una Z y un número. Entonces escucho que dice el comandante, qué bueno porque lo ocupamos acá. En ese momento me saca nuevamente de la casa, sentí que era noche porque el aire pegaba frío y yo estaba desnudo y sentí como el aire me calaba muy fuerte y sentí también el frío de una pistola que me ponían en la cabeza y hicieron 5 disparos aquí, sobre este lado. Desde entonces dejé de oír por acá, nomás escucho por acá. Y recuerdo que el comandante me dijo, te acabas de salvar, hijo de la chingada. Yo después supe que esa salvación sobrevino porque la organización Artículo 19, Reporteros Sin Frontera, apenas desaparecí yo el día 7 de mayo, se emitió una alerta de desaparición sobre mi persona y se exigió al gobierno del estado de Guanajuato que me presentara con vida, porque el taquero y otras gentes que nos conocían que íbamos a desayunar ahí, que íbamos a almorzar ahí, sabían que me había ido con el comandante y que él me había llevado. Eso fue lo que me salvó la vida, porque Reporteros Sin Frontera pidió que se me presentara con vida. Y la única forma de presentarme pues no iba a ser dejándome otra vez libre. Me presentaron, me agarraron. Cuando supe que no me iban a matar fue cuando sentí los primeros cachazos de una pistola en la cabeza y los golpes otra vez que vinieron sobre mí y me subieron a una camioneta y me presentaron luego ante un agente del Ministerio Público. Ante ese agente del Ministerio Público al que me presentaron y al que yo estuve viendo, donde todavía yo seguí vendado de los ojos, me estuvieron golpeando todavía por 48 horas más, pidiendo que declarara en una confesión que yo era parte de la familia michoacana y que mi actividad no era el periodismo, sino que era el narcotráfico. Por supuesto que me negué, yo no podía ni debía firmar una confesión de la que no era yo responsable, además de que ya no podía levantar yo la pluma ni el lapicero para poder firmar lo que me presentaban, ni alcanzaba yo a leer lo que me decían que firmara cuando me quitaban la venda, después de los toques, después de todas las torturas que se pueden imaginar ustedes, el ahogamiento, la bolsa en la cara, es que todavía se siente a veces en la noche, la sumersión en el agua. Después de eso querían que yo firmara, yo nunca firmé. Y les digo, no firmé porque seguramente perdía yo el conocimiento cada vez que me llevaban a la tortura. Como quiera que sea, me presentan ante el Ministerio Público y el Ministerio Público, después de estar yo desaparecido cerca de 5 días, después de esa desaparición, volví a aparecer por fin vivo ante un Ministerio Público. Y el Ministerio Público leyó los cargos que se me acreditaban en ese momento y dijo que yo era responsable, o que se me estaba acusando
de delitos de delincuencia organizada y fomento al narcotráfico, y que yo era miembro de la delincuencia organizada porque el comandante que me detuvo declaraba que yo era el jefe de la familia Michoacán en Michoacán, y presentó para esto un organigrama, y el organigrama consistía del nombre de Nazario Moreno González, el fundador de la familia, luego estaba Jesús Lemos, luego Servando Gómez Martín Latuta, y luego todos los jefes de plaza de Michoacán. Y bajo ese organigrama, que lo hizo a mano en una hoja en blanco, se me fincó esos dos delitos, el delito de delincuencia organizada y fomento al narcotráfico. Con esa decisión fui llevado a la cárcel, inicialmente a la cárcel estatal de Puentecillas en en Puentecillas, en Guanajuato capital. Ahí fui recluido y ahí siguió afuera la ola mediática que ya comenzaba en aquel tiempo en el Facebook y en el Twitter, y que decía un boletín de Reporteros Sin Frontera, decía: hay un periodista preso en Guanajuato acusado de narcotráfico sin ninguna prueba. Eso, por supuesto, preocupó mucho al gobierno de Guanajuato, entonces encabezado por Oliva Ramírez, no te voy a acordar, el gobernador Oliva Ramírez, Juan Manuel Oliva Ramírez. Le preocupó mucho que Reporteros Sin Frontera dijera que había un periodista preso, acusado de narcotráfico, sin ninguna prueba. Y en contraparte, la entonces Procuraduría de Justicia de Guanajuato emitió un comunicado diciendo que se había detenido a Jesús Lemos, pseudoperiodista y narcotraficante, que se hacía pasar como director de un medio de comunicación, pero que en realidad era jefe de la familia michoacana. Ese boletín de la PGJ de Guanajuato se difundió a nivel nacional. Desde entonces en todos los medios, para entonces en esa fecha apareció el narcoperiodista Jesús Lemos, y desde entonces para muchos medios en muchas regiones, pues soy el narcoperiodista Jesús Lemos. Ese es el peso de la responsabilidad social que a veces tienen los periodistas, cómo sin medir consecuencia pueden destrozar la vida de una persona. Ahí me acabaron socialmente. Yo en Michoacán, todo mundo en el gremio me conoce como narcoperiodista. No soy narcoperiodista, soy periodista que escribe de narcotráfico, que es muy distinto a ser un narcoperiodista o un pseudoperiodista. Pero eso es producto de los compañeros del gremio. Cuando aparece esa publicación en contrapeso con lo que decía Reporteros Sin Frontera, el gobierno del estado de Guanajuato decide crear una estrategia para sacarme de ese lugar. A ellos les surgía que yo no estuviera en una cárcel en Guanajuato, que siguiera preso, pero no en una cárcel en Guanajuato. Entonces, alguien determinó que la única forma de sacarme de la cárcel de Guanajuato era mandarme a una cárcel federal, y para mandarme a una cárcel federal tenían que determinar que yo era un reo de alta peligrosidad para poder acceder a esa cárcel. Entonces, vino lo que yo considero fue una de las principales agresiones del sistema. El juzgado determinó que yo fuera, que yo fuera declarado reo de máxima peligrosidad luego de un examen criminológico que se me hizo al vapor. Un día llegó a la cárcel de Puentecillas una persona, una niña, 22 años a lo mejor, me preguntó mi nombre, me preguntó mi edad, me dijo que iba del departamento de criminología y que me iba a hacer un examen de criminología y criminalístico. Y lo único que me preguntó fue la edad y mi nombre. Y con eso, a los 3 días, el juez determinó que yo era un reo de alta peligrosidad, que podía ocasionar una desestabilización dentro del penal, porque era capaz de crear un arma a partir de cualquier instrumento que se me proporcionara. De ese tamaño.
Y eso fue lo que hizo que me llevaran a la cárcel federal de Puente Grande, donde estuve encarcelado 3 años y 5 días con reos de alta peligrosidad, como Rafael Caro Quintero, como Alfredo Beltrán Leiva, Daniel Arismendi, el Mocho Orejas, Mario Aburto, el asesino confeso de Colosio, entre otros. Ahí en la prisión nunca dejé de sentirme periodista. Les platico ya rápido porque me dicen que nos quedan 5 minutos nada más. Pero es que dicen que quedan 5 minutos, ¿no? O sea, ¿sí? Ah, sí. Te va a costar más, ¿eh? Entonces, bueno, les platico entonces ya con calma. ¿Sí? ¿Cuánto me extiendo, profesor? ¿10 minutos? Ah. Resulta entonces que el juez, voy a seguir ya si no, de todas formas, ¿saben qué? Esta historia está contada en un libro que tengo que se llama Los Malditos. Está en todas las librerías, sí, en serio. Está en todas las librerías. Están Los Malditos 1 y Los Malditos 2. Es en serio, sí, es en serio. Lo pueden encontrar en las librerías, así que si no alcanzo a contarla, ahí está. Pero ya en serio, resulta que se dijo que yo era un reo de alta peligrosidad y entonces se me manda a la cárcel federal de Puente Grande. Y en la cárcel federal de Puente Grande, pues se me da el trato de un reo de alta peligrosidad. Allí en Puente Grande fui llevado, las cárceles federales, aun cuando son de máxima seguridad para los reos de máxima peligrosidad, tienen también un área de máxima seguridad dentro del área de seguridad. ¿Sí me explico? Es como una cárcel dentro de la cárcel grandota, pues, para los más peligrosos dentro de todos los peligrosos. Entonces, como cuando a mí me dice el juez que era un reo de alta peligrosidad porque podía crear un arma letal a partir de cualquier cosa que se me diera, pues me dice, y entonces por eso determino que te voy a mandar a la cárcel federal de Puente Grande. Y al día siguiente, no les miento, me sacaron de la cárcel estatal de Puentecillas a las 7 de la mañana, como Aníbal Lecter. Nomás me faltó la pura mordaza. Fue lo único que faltó, la pura mordaza, pero yo iba amarrado de manos, de pies, de la cadera, y apenas podía caminar, con una cadena que me colgaba de aquí, y me pasaba por el cuello y por la cadera, lo que era la cadera, y llegaba hasta los tobillos. No podía caminar, y cuando me suben a la patrulla, a una camioneta Suburban, que era una patrulla de la Policía Judicial Federal, donde iba escoltado yo por 2 hombres armados a cada lado, y esa camioneta, delante de esa camioneta yo alcanzaba a ver 3 camiones del ejército con soldados, y detrás de mí había seguramente otras 4 o 5 patrullas de la Policía Federal y elementos de la Marina que me iban a custodiar. Y me custodiaron, y en ese convoy me trasladaron desde Guanajuato hasta Puente Grande, como reo de máxima peligrosidad. Y en Puente Grande ingreso y me llevan al área de máxima seguridad dentro de la cárcel de máxima seguridad, que es el área de COC, Centro de Observación y Clasificación. Y el Centro de Observación y Clasificación, que se conoce también como el área de los locos, porque es un área de 27 celdas, donde en cada celda está un preso segregado, desnudo, no tiene nada a su alcance porque es un reo de máxima peligrosidad. Y entonces ahí fui yo asignado a un lado de la celda de Rafael Caro Quintero, uno de los reos más peligrosos de aquel tiempo y a la actualidad. Pero ahí yo fui asignado. Y en esa celda, el sistema, ahí comencé a conocer el sistema carcelario.
que es uno de los más crueles en México y son cárceles de exterminio. El sistema carcelario en México está diseñado para quebrar a la persona, moral, física, intelectual, en todos los sentidos, espiritualmente. Dentro de la cárcel de Puente Grande, dentro de esa área donde yo estaba, todos los días, para que no se me olvidara que yo estaba desnudo, porque el cuerpo es así, el cuerpo al día siguiente de que estás desnudo se le olvida que tienes frío, simplemente se le olvida la vergüenza de estar desnudo. Y que tienes frío también se le olvida, y se le olvida que no tienes ropa, y entonces el cuerpo comienza como a tener una subsistencia propia. Y en la cárcel se trata de evitar esa resistencia o esa subsistencia. Y en la cárcel todos los días, a las 7 de la mañana, después del pase de lista, pasaba un oficial y nos regalaba a todos los presos que estábamos desnudos en esa celda, en esa sección de celdas, nos regalaban 2 cuadritos de papel. Y nos decía el oficial, ten, es lo único que tienes. Esas solas palabras de escuchar y decir, es lo único que tienes, es lo que nos hacía regresar a todos los que estábamos presos, nuevamente a nuestra condición de miseria. Y nos volvíamos otra vez a ver desnudos y sentíamos frío y sentíamos miedo y sentíamos vergüenza por estar sin nada. Esas 2 hojitas de papel era lo que nos transformaba nuevamente a vernos en la miseria en la que estábamos. Yo, en ese momento, abandonado por todo, amigos, familia, lo único que no me abandonó fue, por supuesto, mi hija y su mamá, pues te tiras a morir. Y en aquella depresión, la cárcel te ofrece un servicio de asistencia psicológica, y en esa asistencia psicológica, lo único que te motivan las trabajadoras del área de psicología es a que te suicides. No hay realmente una intención de sanar, no hay una intención de curar, de remediar o de ayudar. Es suicídate, le estás causando muchos problemas a tu familia, eres una carga para la sociedad, hiciste mal, eres narcotraficante, de aquí no vas a salir nunca y la mejor salida es la muerte. Y la recomendación que hacía siempre la terapeuta o la psicóloga que me revisaba, que me atendía todos los días 1 hora en la mañana, era que me diera un brinco en la cama, que de la cama pegara un brinco y me diera contra el suelo de cabeza para fracturarme las cervicales y quedar muerto. Yo soy muy cobarde y siempre he tenido miedo al dolor, así es de que pues no. Me daba miedo. Sí estaba viviendo una situación muy difícil, pero me daba miedo también morir. Entonces, era tanta la motivación de la psicóloga que me decía, que me regaló un grafito, un pedacito de grafito para escribir, para que yo dejara un mensaje póstumo en la pared y que ella se encargaría de dejarlo, de entregarlo a mi hija en una carta que ella se comprometía a hacer. La cárcel estaba llena de mensajes póstumos, quién sabe cuántos intentarían suicidarse antes que yo de ahí. Yo nunca lo intenté. Yo iba a comenzar a escribir mi mensaje póstumo cuando esa luz tan maravillosa que llamamos periodismo, como que me iluminó, porque a mí el periodismo me salvó de la cárcel, no me salvó otra cosa. Fue el periodismo lo que me mantuvo vivo y lo que me ayudó a seguir en pie, porque cuando estaba yo escribiendo el mensaje para mi hija en la pared, para despedirme y tratar de hacer el intento de suicidarme, yo escuché que en una de las celdas contiguas llegaron a unos policías a empujones, custodios, y a empujones metieron a un preso a mentadas de madre, golpeándolo y sangrándolo, porque se oía, y lo golpean hasta la muerte, casi hasta la muerte. Y ese preso toda la noche se estuvo quejando, y mientras quejido y quejido que platicaba, se escuchaba, otros presos comenzaron a preguntarle que quién era el preso que se estaba quejando, y él fue el que dijo que él era Arismendi, el mochaorejas. Cuando escucho que es Arismendi el que tengo a 2 celdas a un lado de la mía, pienso inmediatamente como periodista, el instinto o la deformación profesional, lo que ha sido,
me hace pensar como periodista, y recuerdo que cualquier periodista hubiera dado una mano por entrevistar al Mocha Orejas, aún en aquellas condiciones. Y comienzo a platicar con el Mocha Orejas. Para ese tiempo, que yo ya llevaba como 2 meses dentro de esa área, ya todo el mundo sabía, por pláticas que habíamos tenido, pues que yo realmente no era periodista, sino que era un reportero que estaba ahí por una situación de violencia del gobierno federal contra mí. Esa versión fue avalada por el propio Rafael Caro Quintero, que era finalmente el capo de la cárcel, y si lo que él decía era lo correcto, eso era, ¿sí? Lo que fuera. Y él me reconoció como reportero, y él fue el que me puso el apodo del Report. Así como, y entonces como el report que yo era de Rafael Caro Quintero y que yo estaba obligado a contarle historias de la cárcel o de mi vida profesional o de mi vida personal de la calle, pues me fui ganando un poco el cariño de Rafael Caro Quintero. Y Rafael Caro Quintero fue el que de alguna forma avaló mi función reporteril dentro de la cárcel. Cuando estuvo el Mocha Orejas ahí, en esa sección, que yo le pregunté quién era y qué hacía, y comenzamos a platicar con una especie de entrevista, pues todo el mundo estuvo atento a la plática, y eran pláticas que duraban pues toda la noche, no teníamos nada que hacer, más que platicar. Y después de varios días, 3 días a lo mejor de estar platicando con el Mocha Orejas, decidí plasmar aquellas pláticas en una especie de bitácora de diálogo en los papelitos que me regalaban el policía, con el grafito que yo tenía que hacer en la pared. Y ahí comencé a hacer unas pequeñas frases para recordar esas ideas. Las guardaba las frases. En ese tiempo tenía la visita de mi hija, que me visitaba cada 15 días y me veía 10 minutos por el locutorio. Un pedazo de vidrio plástico con 3 hoyitos por donde platicábamos mi hija y yo, y apenas podíamos saludarnos y vernos. Yo aprovechaba esas visitas porque llegaba un policía, un guardia, me decía, vístete, me aventaba un pantalón, me aventaba mi uniforme, me vestía, pero yo aprovechaba y sacaba 3, 4, 5 papelitos, los que cupieran, no les digo en dónde, pero los que cupieran, los sacaba, me los metía, así, los metía, y cuando estaba con mi hija, los sacaba nuevamente y se los pasaba por los hoyitos del locutorio, y yo le decía a mi hija, guárdame estos, son apuntes, y algún día voy a salir y los voy a utilizar. Mi hija los tomaba los papelitos, los metía en su zapato, se los llevaba, los sacaba y me los fue guardando. Aquellas bolitas de papel periódico, de papel higiénico que fui haciendo de apuntes, cuando salí de la cárcel, 3 años, 5 días después, me sirvieron para hacer lo que es el libro de los malditos, publicado en el 2013, y El último infierno, que es la segunda parte de Los Malditos, publicada en el 2017. Y son los libros donde narro mi experiencia dentro de la prisión, vista desde el punto de vista, valga la redundancia, de un periodista, pero sobre todo de cómo una persona, de cómo un preso inocente tiene que verse sujeto a las condiciones de exterminio que establece el propio Estado. No quiero irme sin dar la posibilidad de que haya un pequeño intercambio de diálogo, de preguntas. Creo que esto es lo más fundamental. Ya no me da tiempo de tocar el tema que necesitaba. Se abre un espacio de preguntas y respuestas para las personas que quieran algo en particular. Una duda, ¿usted no cree que el hecho de que usted mismo sabía que era inocente no dejó que se quebrara dentro de la cárcel? Mira, yo, por supuesto, hubo muchos factores que influyeron que no me dejara quebrar dentro de la cárcel. Uno de esos factores fue
Primero la convicción de que yo sabía que era inocente de lo que se me señalaba. Segundo, la necesidad de demostrar a quienes me tenían ahí que no me iban a quebrar. Tercero, la fe inquebrantable que yo tengo siempre en la existencia de un ser superior. Yo creo que existe un Dios. Pero cuarto, y creo que es el más importante, creo que fue el ejercicio periodístico. Yo nunca dejé de sentirme en la cárcel un periodista, porque siempre he sido un periodista. Y creo que ese sentir y ese verme hacía que todos los días yo me levantara, 6 de la mañana, como se levantan todos los presos, al pase de lista, me bañara, pensando que ese día iba a ser un reportaje y que ese día iba a platicar con alguien sobre algún tema importante, pero que me sirviera posteriormente para poder plasmarlo y llevarlo al público. Creo que eso fue lo más importante, el aspecto de sentirme periodista, y aunque te digo, en mi cabeza nunca dejé de serlo. Cuando corría el día a las 12, la 1, a las 2, 3 de la tarde, yo siempre estaba pensando en que era la hora del cierre, en que tenía que tener alguna información, entonces me apresuraba a buscar desde mi celda. Cuando estaba en el área de COC, ahí sin moverme para nada las 24 horas del día, desde ahí me apresuraba para preguntar algo a los demás para el cierre de la edición. Cuando estuve ya en el área de procesados o de sentenciados nada más, que tenía posibilidad de salir al patio y caminar con unos y otros, pues hacía lo mismo, pero fue eso básicamente, el ejercicio periodístico. Jesús, no sé si felicitarte. Gracias. No. Son cosas que, por supuesto, nadie desea vivir. Claro. Porque estuviste prácticamente en la antesala de la muerte. Y bueno, quienes nos dedicamos a esto, sabemos que muchos de los colegas no la pueden contar. Y en ese caso sí eres un privilegiado. Pero ese espíritu periodístico me hace preguntarte, ¿qué fue de tu fuente de información? ¿Qué fue de ese comandante? ¿Has inquebrado a Felipe Calderón? ¿Te has encontrado con Cocoa? ¿Está plasmado esto en tus libros? Porque imagino que es la segunda parte o el tercer libro que tienes que publicar en una denuncia de una traición a la patria de esos funcionarios públicos. Sí. ¿Qué pasó con la fuente que me traicionó y me llevó a esa condición? Sé que fue asesinado dentro de la cárcel de Puentecillas en el 2000, un año después de que salí yo, en el 2012. Fue asesinado porque fue ingresado a la cárcel porque se le encontró que tenía relación con el cártel de los Zetas. Se le abrió un proceso y dentro de la cárcel murió asesinado. No más volví a saber de él, y eso lo supe por una noticia sin querer en el periódico, porque después de que salí de la cárcel lo que menos quería yo era saber de ellos, de mis captores y de esas gentes. ¿Qué pasó con Felipe Calderón? Con Felipe Calderón me encontré, más bien con su esposa, me encontré en una cena que hace la editorial Penguin Random House para todos sus escritores, y allí también escribe Margarita Zavala, y fue la única vez que la vi. No más me he topado con ellos. En Morelia pues yo no puedo llegar porque tengo amenazas de muerte, que es donde ellos viven, y es donde pudiera encontrarme, y por esa misma razón tampoco me animo a ir a la ciudad de Morelia. No he sabido más. Hay una demanda por parte mía contra el Estado para reclamar la reparación del daño por ese encarcelamiento injusto. Tengo demandado al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tengo también iniciado un proceso para que se me clasifique como víctima ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. No he dejado, no voy a cesar, no tengo otro recurso más que obligar al Estado para que reconozca que el encarcelamiento que se hizo de mi persona fue a todas luces injusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo fue que alcanzó su libertad? O sea, ¿cómo comprobó que usted no era narcotraficante y pues dentro de lo que cabe ahora tiene una vida pues más normal, por así decirlo? Bueno, cuando yo fui procesado,
La única prueba que el Ministerio Público presentó fue ese organigrama del que ya les dije, un organigrama que hizo el comandante de la Policía Ministerial, pero fuera de ese organigrama nunca se presentó una llamada telefónica, una fotografía. Incautaron una cuenta bancaria mía, me la congelaron, que era la cuenta con la que manejaba yo el periódico, la que en ese día de su incautación, el día del congelamiento de los bienes materiales de esa cuenta, eran 7,500 pesos, lo que tenía en la cuenta bancaria. Entonces, la Secretaría de Hacienda hizo todo el movimiento, la PGR, para congelarme una cuenta con 7,500 pesos. ¿Sí? Fueron todas las pruebas que tenía el gobierno federal para decir que yo era narcotraficante. Después de que fui encarcelado, mis abogados fueron asesinados, 3 abogados míos fueron asesinados, me quedé sin defensor y me defendió el agente, el defensor público, pues. Después de que la Defensoría Pública nunca vi al abogado que llevaba mi caso, decidí yo llevar por cuenta propia mi defensa y insistí ante el juez a través de escritos que cerrara la instrucción porque no había ningún elemento de prueba o que el Ministerio Público presentara las pruebas pues que considerara, pero que ya urgía que cerrara. Fue mi exigencia la que hice al juez a través porque mi caso se llevó por exhorto. ¿Tú eres abogada? ¿Vas a ser abogada? ¿No? Lingüista. Bueno, pocas palabras. Mi abogado, quien fungió en ese momento como mi abogado fue prácticamente la mamá de mi hija, que era la que llevaba mis cartas que yo escribía desde la cárcel, ella las llevaba al juzgado de Guanajuato, donde se llevaba mi proceso, y finalmente pedí al juez que cerrara la instrucción y dictara una sentencia. Yo sabía que no me iba a sentenciar porque no había ni una sola elemento de prueba, pero como era un caso de consigna, el juez finalmente me condenó a 10 años de prisión por delincuencia organizada y 10 años por fomento al narcotráfico, y yo recibí una sentencia en primera instancia de 20 años. Luego de esa instancia, pues apelé en primera instancia, a la sentencia, y tras la apelación de la sentencia, con la ayuda de muchos de los presos dentro de la cárcel que litigan perfectamente bien y que conocen muy bien las leyes porque llevan años tratando de ganar el amparo o preparando el amparo para salir de la cárcel, eso me ayudó para que en la segunda instancia una juez reconociera que no había una sola prueba y me declaró absuelto de todo cargo y me dejó en libertad. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por compartir su testimonio. Mi pregunta es, viendo el periodismo entonces que está siendo silenciado de esta manera, el periodismo real, ¿en dónde queda el periodismo que estamos consumiendo en la actualidad? ¿En qué papel queda? Híjole, qué buena pregunta. Yo creo que el periodismo de investigación en México se ha retraído. Creo que no hay forma de no reconocerlo. Creo que lo que estamos consumiendo actualmente en México es un periodismo de buenas relaciones públicas de los propios directores de medios, de algunos periodistas, de algunos reporteros, y estamos consumiendo lo que realmente nos están dando las redes sociales. Creo que hoy las redes sociales están tomando ese papel de informador del periodismo. Las redes sociales han logrado desplazar a los medios de comunicación como los grandes informadores, y hoy son lamentablemente empresas sin rostro como Facebook, Twitter, Google, YouTube, Instagram, no sé, otras redes sociales, que son las que están dando esos contenidos de los que es ávido la sociedad. Y fíjate que entramos en un fenómeno muy particular cuando las redes sociales, por un lado, a través de porque son el conducto de las amenazas de muerte, han obligado a la creación de zonas de silencio. En México hay actualmente 57 zonas de silencio donde no hay periodismo de investigación. Son 57 zonas de silencio en todo el país que comprenden 700, más de 700 municipios donde no hay periodismo actualmente. Es decir, casi el 80% de los municipios en el país no tienen una prensa donde haya un periodismo de denuncia ni de investigación. Pero
esas redes sociales, que es también la otra contraparte, o es la contraparte o la otra parte de la moneda, también se convierten en una alternativa para que los periodistas independientes que son censurados puedan romper ese cerco de censura. Y entonces las redes sociales son el diablo y Dios, porque por un lado fomentan las zonas de silencio, pero por otro lado también ofrecen una alternativa para que los periodistas puedan difundir a través de esos conductos, de sus cuentas de Twitter, de Facebook, lo que el cerco periodístico o la autocensura a veces no lo permite. ¿Cuál? No. Cuando los periodistas, no, es que cuando una zona de silencio es considerada como tal, es porque la totalidad de los medios no están haciendo un periodismo de denuncia, ¿sí? No sé, te hablo por ejemplo de la zona de Matamoros, Tamaulipas. Ningún periódico hace, pero ningún periódico ni ningún medio hace ese trabajo periodístico formal, es decir, a través de los medios de información, ¿sí? Pero de manera independiente sí sube su reportaje en una página de Facebook o en un enlace de Twitter o en algo de Instagram, ¿no? Entonces, creo que sí se está haciendo de manera independiente. ¿Ah? Sí. Bueno, sería la última pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Considera usted que en la actual administración el panorama para los periodistas sigue siendo igual, mejor o incluso puede ser peor? Y siendo así, ¿se ve o se puede vislumbrar en aras para que pueda mejorar? Yo considero que el panorama que tenemos actualmente, hablando de administraciones, ¿te refieres, verdad? De la administración y de tanto el acoso desde la parte del Estado hacia los periodistas o la protección del Estado hacia los periodistas. Sí, es que el Estado, bueno, sí, tienes razón, el acoso que se vive actualmente en los medios de comunicación y contra los periodistas, creo que está más grave que nunca en esta administración del presidente López Obrador. Nunca como ahora, lo vemos simplemente en las cifras, o sea, para llegar a un noviembre con 13 muertos en su primer año, es una cifra de las más elevadas primero. En cuanto a agresiones, las cifras también son elevadísimas, pero en cuanto a campañas de desinformación, de distracción, de agresión a periodistas o de desprestigio, denostación a la prensa, creo que el presidente López Obrador sí lleva una delantera muy considerable con relación a lo que hicieron Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, el mismo Vicente Fox, ¿sí? Lo más grave es que el presidente López Obrador piensa que con él se inauguró, lo acaba de decir hace unos días, piensa que con él se inauguró la libertad de expresión, y no es cierto, él está mal, o sea, él dice que nos quitó el bozal a los periodistas, pero está mal, ¿sí? Creo que es su locura lo que lo está llevando a un extremo de llegar a esas consideraciones, pero creo yo que la forma en que lleva a cabo sus conferencias mañaneras es la forma más vil de denostar la labor de los periodistas, y creo yo que esa función que hace el presidente López Obrador hoy lo convierte en el principal agresor de la prensa. Muchas gracias. A continuación se solicita la presencia del maestro José Javier del Castillo para entrega de reconocimiento. ¿Les gustó? Un aplauso más fuerte, ¿no? Creo que se lo merece. Jesús, tuve el honor de conocer a Jesús en el Premio Estatal de Periodismo y creo que, híjole, lo admiro por su valentía, ¿no? Sobre todo su valentía. Porque ¿saben qué es lo más fuerte de todo? Que a pesar de todo lo que platicó, ¿qué creen que hace? Se queda en su casa, ¿no? Y dice, no, ya no. No, se la pasa viajando por toda la República, ve dónde mataron a alguien y ahí va. Ve dónde, sí, o sea, es tremendamente valiente diría yo. Entonces, se merece un aplauso muy grande y el Congreso, una interlingua.
otorga el presente reconocimiento a Jesús Lemos Barajas por impartir la ponencia El periodismo y la crisis de violencia, ¿cuál es la principal amenaza de los periodistas? Y bueno, pues como él dijo, no se desanimen. Esto es para valientes, sí, pero hay quien lo sigue haciendo y hay que seguirlo haciendo. ¿O qué nos vamos a callar? Entonces vamos a decir, no, pues como es muy fuerte la amenaza, mejor que no haya periodismo y todos calladitos y bonitos. ¿Ustedes creen que eso es lo que merece México? No, ¿verdad? Hay que hablar, hay que ser valientes como él. Muchas gracias, muchas felicidades.